Jesús, el amigo de mi alma. Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra en esta noche. Seas tú utilizando estos labios de barro. Límpialos, purifícalos. Si hay algún pecado en este servidor, Señor, pido perdón. No quiero ser obstáculo en ningún momento para tu palabra, Señor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Que a mí me acaba. Quitó todas las cargas que yo llevaba, Sansón, el juez de Israel, que no llena el formato que se exige de los servidores de Dios. Jueces 16, 15, 17. Así que ella le dijo: ¿cómo puedes decir te quiero si tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la desesperación. Él le reveló, pues, todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Surge una pregunta: ¿qué es lo que viene a nuestra mente cuando oímos la palabra Sansón? Alguna vez escuché a alguien que dijo: Sansón es igual a Sonsón, algo que corresponde como a tonto. Podríamos pensar así, tal vez, pero no podemos negar que alguna vez en nuestra vida nosotros mismos hemos actuado como tontos, sonsones, como nos narra la Biblia que actuó Sansón. Nos encontramos luchando contra nuestra carne y deseos. Somos pasionales. Las emociones nos ganan y no podemos vencer al pecado en nuestra vida. Estos textos de la Escritura lo confirman. Salmo 49, 20. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Jeremías 10:14. Todo hombre es torpe, falto de conocimiento. Sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda a vencer el pecado, pero vivimos bajo una conciencia en la que apartamos la realidad del Espíritu Santo y estamos débiles ante esa manera de actuar como bestias en nuestras vidas. Terminamos entregándole el corazón a Dalila y nos convertimos en presas fáciles del pecado y del enemigo de nuestras almas. En Jueces 16 nos encontramos con la historia trágica de Sansón. Preguntamos: estimado amigo y hermano, ¿tú quisieras ser como Sansón? ¿Quisieras que alguno de tus hijos se llamara Sansón? Por mi parte, no he oído que alguien se llame Sansón en la actualidad, en el siglo XXI. La vida de Sansón es sobrenatural desde antes que naciera. Dios tenía un plan para él y por eso lo hizo nacer. Sin embargo, Sansón tuvo la oportunidad de ser responsable ante Dios. Dios lo usaría
Dios lo usaría para terminar con la opresión de los filisteos sobre Israel. Sí, pero no aprobaría los pecados de Sansón. Jueces 13, 3, 5. La Biblia dice que Sansón fue juez sobre Israel. Jueces 15, 20. Y que tenía una debilidad muy grande por las mujeres jóvenes. Jueces 14, 2. Jueces 16, 1. Era su lado frágil. Y es en esa área donde tomaba las más pobres decisiones de su vida. Es en el asunto de las debilidades que debemos poner más atención en nuestra vida. Me he encontrado con personas que dicen: soy iracundo, soy egoísta, soy mujeriego, y a veces, como si esto fuera algo digno de reconocimiento o alabanza, se ufanan de sus debilidades, supuestamente logros de ellos. No saben que es ahí donde el enemigo los toma y procura destruir sus vidas. Es muy probable que el enemigo esté observando nuestras vidas y de manera estratégica ataque nuestras debilidades, queriendo acabarnos. No olvidemos, estimados oyentes, que el diablo anda como león rugiente, dispuesto a destruirnos y a hacer de nuestra vida una derrota completa, total. En el caso de Sansón, Satanás puso a Dalila en el camino de él. Jueces 16:4. Los jefes de los filisteos le ofrecieron a Dalila una gran cantidad de dinero para que hiciera que Sansón revelara su secreto y su fuerza acabara. Satanás tomó la debilidad de Sansón como una manera de llevarlo a la derrota y una muerte deshonrosa. Preguntamos: ¿qué te parece si aprendemos 3 cosas de la vida de Sansón? 3 cosas que nos pueden ayudar para no caer si ponemos la atención adecuada y nos fortalecemos en el poder de nuestro Dios. Miremos el pecado de Sansón. El problema de Sansón no se dio cuando él hizo a un lado a Dios de su vida. Repito, el problema de Sansón se dio cuando él hizo a un lado a Dios de su vida. Uno puede decir que Sansón tenía áreas débiles. Y sí, todos las tenemos. Entonces, hay la posibilidad que nosotros caigamos también. No, ese no es el argumento. Porque la Biblia dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El punto es que, efectivamente, nosotros no somos dioses ni somos superfuertes. Somos más bien débiles y frágiles en contra del ataque del pecado. Pero, si dependemos del Señor Jesús, tenemos espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Entonces, con el Señor y solo con Él, poder y ayuda del Señor, podemos vencer al enemigo a la misma tentación, por muy fuerte que sea. Regresando a la narración de la vida de Sansón, si estaba débil y no pudo con Dalila, era porque su corazón estaba bien lejos de Dios. Sansón le abrió su corazón a Dalila y ahí fue donde perdió todo. Si le damos nuestro corazón al pecado, las consecuencias serán devastadoras. Acordémonos que toda mala decisión trae consecuencias bien
bien dolorosas. Tenemos la tendencia hacia el pecado. Génesis 6:5, Proverbios 29, Jeremías 17:9. Cuando hablamos del pecado, sabemos que este no empieza por fuera, sino de adentro. Eso dijo el Señor Jesús en Marcos 7, 21, 22. El pecado empieza en nuestros corazones, Santiago 1, 12, 15, y encuentra sus raíces en la incredulidad, Hebreos 3, 12, 13. Es por eso, estimado oyente, que el Señor Jesús nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestros corazones. Proverbios 4:17. Nosotros le damos nuestro corazón a aquello que amamos y adoramos. Por eso no podemos servir a dos amos. No podemos servir a Dios y decir que amamos las riquezas, los placeres de este mundo. Nuestros corazones deben estar enfocados en Cristo y solo en Cristo, en quien Dios es glorificado. Romanos 10:9. Sansón permitió que su corazón se llenara de pecado, así como Judas Iscariote permitió que su corazón se llenara de amor al dinero para traicionar al Señor Jesús. De igual manera, Sansón amó a Dalila, traicionando a Dios y su llamado. Preguntamos, ¿quién es el amo de nuestros corazones? Romanos 6:16. Sin duda alguna, nuestro Dios y Salvador, ¿cierto? Lo más triste en Sansón fue lo que dijo según Jueces 16:20. Ella entonces dijo, Sansón, los filisteos. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Sansón no sabía que ya Dios no estaba con él. Esto es lo que hace el pecado, estimado amigo, amiga y hermano, con nosotros. Nos perdemos al grado que no nos damos cuenta que ya Dios se apartó de nuestro camino. Así hay muchas iglesias, pastores, líderes, hermanos, creyentes, que piensan que están en el Señor, pero no lo están. Ya el Señor no les visita, no sienten su presencia, se han vuelto religiosos y las consecuencias serán catastróficas. Cuando Sansón entregó su corazón a una mujer que no era del pueblo israelita, no solo se entregó al pecado, también quebrantaba la palabra de Dios. La vergüenza de Sansón fue enorme. Ser apresado por los enemigos a quien juzgaba y sometía fue la mayor humillación que no podía soportar. El pecado siempre nos lleva a grandes vergüenzas. En el caso de Sansón, su pecado le trajo vergüenza a Dios, ya que le dio la gloria al enemigo con sus decisiones. Jueces 16, 23, 24. Nuestros pecados le dan gloria al enemigo. Cuando los seres humanos cometemos pecado, los dioses de este mundo son los que se glorifican y los demonios burlan y menosprecian. De ser el juez de Israel, Sansón cayó hasta ser un esclavo de los filisteos. Jueces 16, 25. Su pecado le trajo ceguera y esclavitud. Jueces 16, 21. Esto, mi estimado oyente,
Es lo que sucede cuando abrimos el corazón al pecado. Llegamos a ser ciegos y esclavos. Por fuera nos podríamos ver muy bien, pero por dentro estamos inmersos en lujuria, envidias, orgullo, egoísmo, borracheras, amarguras, etcétera, etcétera. Por fuera asistimos a la iglesia, vamos a las reuniones de oración, cantamos las alabanzas, levantamos nuestras manos y decimos amén cuando un predicador dice algo interesante. Pero por dentro, nuestros corazones están infestados de maldición porque amamos nuestros pecados. En lo escondido vemos pornografía, llenamos nuestros ojos de lujuria y tenemos exceso de horas dedicadas a la televisión, al internet, sin entrega ni disciplina a la lectura de la escritura, sin ayuno, sin oración. Ya no escudriñamos, no discernimos, ni nos apercibimos para ver los propósitos divinos de crecimiento de fe en la Biblia. Y dedicamos más tiempo a otras cosas que consumen nuestra disciplina cotidiana con Dios. Confesamos con nuestras bocas que amamos al Señor Jesús, pero por dentro amamos ciertas cosas del mundo. Santiago 4:4, Primera de Juan 2:15-17. Estimado oyente, amigo y hermano, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Él vio el corazón de Sansón y que éste se había encantado por las mujeres extrañas como Dalila y no por el creador de su fuerza y de su vida. Dios le permitió a Sansón que siguiera lo que había en su corazón. El pecado de Sansón trajo vergüenza a Sansón y al nombre de su Dios. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo que nos dice que el pecado no solo te afecta a ti, sino a los que están a tu alrededor también. ¿Y quiénes están a tu alrededor? Tu esposa o esposo, familia, en general todos tus seres queridos. La fuerza de Sansón no provenía de su cabello, la fuerza de Sansón venía de Dios. Su cabello solo representa su voto nazareo como señal de su devoción a Dios. Número 6:1-8. El Espíritu de Dios le dio esa fuerza extraordinaria. Jueces 13:25, Jueces 14:6, Jueces 15:14. Sansón fue rapado para vergüenza propia. Sansón sabía y ahora tenía que reconocer que el origen de su fuerza era Dios. Él, y solamente él, podría darle la victoria sobre los filisteos. Por eso, oró para que Dios le diera una vez más fuerzas. Jueces 16:28. Ahora, Sansón quería darle la gloria a Dios y vencer a sus enemigos. Dios le responde dándole fuerza sobrenatural para que saliera vencedor y destruyera a los filisteos. Muchos más de los que había vencido durante toda su vida. Jueces 16:30. Sus últimos momentos fueron de más gloria que ninguno otro en su vida. Pero no pudo verlo, no pudo contemplar la venganza de Dios. Surge la pregunta: ¿es necesario estar ciegos en los últimos minutos de nuestra vida para obedecer a Dios?
La única manera en que podemos salir victoriosos sobre nuestro pecado y enemigos es dependiendo totalmente del Señor Jesús. El Señor nos da poder para ser testigos de Él, Hechos 1:8, para hablar, capacitarnos y para tener vidas ejemplares. En Hebreos 12:14 vemos que debemos seguir la santidad porque no podemos ver al Señor si no somos santos y si no seguimos la paz con todos. Pienso que nos hemos equivocado pensando que el asunto de la santidad se refiere a que no debemos hacer ciertas cosas. No, la santidad es algo muy profundo, por lo cual vivir tiene que ver en cómo hacemos las cosas que hacemos. Si yo me declaro una persona fiel a Dios, entonces estoy haciendo un voto y un compromiso superior al del nazareato. Juan 1, 12, 13 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Eso implica que el Señor Jesús lo es todo en nuestras vidas. Colosenses 3:1-3. El Señor Jesús es nuestro Señor y Dios. Juan 20:28. ¿Cómo llamarle Señor y no hacer lo que Él me dice que haga? Lucas 6:46-49. Vale recordar que el rey David tuvo un corazón como el de Dios. Salmo 51:10. Sí, estimados oyentes, pidámosle al Señor que crea en nosotros un corazón limpio. Que nuestro corazón de piedra se haga de carne. Ezequiel 36:25-26, para su gloria, por su gracia. Sansón lo hizo, reconoció y confesó sus faltas, sus pecados, sus yerros. Luego fue restaurando su relación con Dios hasta el punto de ser restablecido su honra delante de Dios. Obtuvo una victoria aplastante sobre los enemigos y concedió gozo a su pueblo sobre los filisteos. De tal modo que su vida es contada como hazaña de alguien que confió plenamente en Dios. De ahí que lo vemos en la lista de Hebreos 11 como un héroe más de la fe. Allí se dice que Sansón fue uno de los que sacó fuerzas de debilidad. Esta debe ser nuestra oración, que podamos tener las fuerzas para vencer al pecado y darle la gloria al Señor Jesús. Que seamos hallados fieles y no avergonzados en deshonestidad. Sansón vino de ser un hombre fuerte físicamente a ser un débil y recuperarse para ser un hombre fuerte espiritualmente. ¿Queremos tener poder sobrenatural o poder de Dios para ser más que vencedores? Para vencer al pecado requerimos de la gracia del Señor. Tito 2:11-12. Ninguna persona, por muy fuerte que sea, puede vencer al pecado por su propia fuerza y mucho más si se encuentra lejos del Señor. Necesitamos aborrecer nuestros pecados, odiar nuestros pecados y clamar al Señor Jesús que limpie nuestros corazones, que los examine y vea cómo son, no como aparentamos ser. Salmo 19:14, 1 Corintios 10:31. Tengamos presente todos los días de nuestra vida la enseñanza en Salmos 19:14, la cual dice así:
Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Es Jesús. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Tu palabra es el alimento que necesitamos todos los días de nuestra vida para estar fortalecidos, no en la carne, sino en el Espíritu. Gracias, Señor Jesús.